Vamos a continuar ahora con esta pregunta de Nam. Es una mujer joven que presenta vómitos hemáticos, que presenta hematemesis roja. Si recordamos, la causa más frecuente de hemorragia digestiva es la úlcera péptica gástrica o duodenal. Y en segundo lugar, la gastritis erosiva o lesión aguda de la mucosa gástrica. Preguntémonos entonces, en este caso clínico, ¿por qué? La causa no es una úlcera péptica, como dice la alternativa C. No es una úlcera péptica porque no hay historia de dolor en epigastrio, dolor urente, que tenga ritmo. Para úlcera gástrica el ritmo de 4 tiempos y para úlcera duodenal el ritmo postprandial semitardío. ¿Por qué no es una gastritis erosiva? ¿Por qué no es una lesión aguda de la mucosa gástrica? Porque además agrega en el caso clínico que no hay historia de ingesta de gastrolesivos, entendiéndose por gastrolesivos medicamentos como la aspirina y tóxicos como el alcohol. Eso aleja, si no descarta, la posibilidad de una gastritis erosiva aguda. Como estamos viendo aquí, las dos causas más frecuentes de HDA no se dan en este caso clínico. Pero hay un dato que es muy importante. ¿Qué es lo que está precediendo la aparición de los vómitos hemáticos? Y es que la paciente ya tenía náuseas y vómitos intensos, de repente incoercibles. Incoercibles aquellos que no responden al tratamiento. Si consideramos este dato, podemos plantear que la causa de esta HDA es traumática. Y cuando hablamos de enfermedad o de causa traumática, nos referimos al síndrome de Mallory-Weiss. Respecto a los otros distractores, ya descartamos la B, descartamos la C, la D, neoplasia gástrica. Para una neoplasia gástrica, en primer término, no encaja en el perfil son varones mayores de 45 años y que tienen baja de peso. Ya he mencionado anteriormente que en estos casos clínicos uno no debe descartar la posibilidad de una enfermedad solo porque no encaje en el grupo etario o en el género. La clínica es la que manda. La clínica, el cuadro clínico, se impone y marca la pauta. Para varices esofágicas, que es la distractora E, tendríamos que encontrar estigmas de daño hepatocelular o de hipertensión portal y también tendría que ser un sangrado masivo. Pasemos ahora a estómago y duodeno y empecemos con la úlcera péptica. La úlcera péptica puede ser duodenal, puede ser gástrica. ¿Cuál es más frecuente? Depende del grupo etario. Es más frecuente en varones, pero va a depender del grupo etario. La úlcera gástrica se va a dar en gente ya por encima de los 55 años, de 55 a 70 años. En cambio, la úlcera duodenal se da en gente joven o de mediana edad, entre 30 y 50 años. En la úlcera duodenal, el 90% de casos se va a aislar Helicobacter pylori. En la úlcera gástrica un 70%. Hay factores que tienen mucho que ver en la etiopatogenia de la úlcera gástrica y duodenal. Uno de ellos es el factor infeccioso, la presencia del Helicobacter pylori. Además, también tenemos otro factor, pero ya no infeccioso, que es el consumo de AINES, sobre todo en las poblaciones más vulnerables, que son las poblaciones de los adultos mayores. 15 a 30% de úlcera gástrica asociada a AINES.
También tenemos otras causas, la úlcera de estrés. Hay asociación también de la úlcera gástrica con cáncer gástrico en un 5 a 10%. Tenemos el Zollinger-Ellison, o sea, el gastrinoma puede asociarse, puede verse varias úlceras en el duodeno, por ejemplo. Hablemos un poquito sobre el Helicobacter pylori, este bacilo gram negativo que está presente en el 40-50% de la población general de los países subdesarrollados. Partiendo de ese dato, podríamos pensar, bueno, si el 50% de la población general tiene Helicobacter pylori, pues démosle tratamiento a ese 50%. Sin embargo, no es esa la solución. Cuando está indicado el tratamiento del Helicobacter pylori, las indicaciones son precisas. Está indicado si es que hay displasia severa en la biopsia de estómago. Está indicado si el paciente tiene úlcera duodenal, úlcera gástrica. Está indicado si el paciente tiene una gastritis activa que no responde a tratamiento, una gastritis persistente. Este Helicobacter pylori está asociado a gastritis crónica tipo B, también a tumor gástrico, el adenocarcinoma, que es el tumor más frecuente, y al linfoma MALT, que está un poco más alejado en cuanto es considerado la segunda etiología o el segundo tipo de tumor gástrico. Y también está asociado a dispepsia de tipo no ulcerosa. Aquí vemos dónde se va a localizar en primer término el Helicobacter, es en el antro del estómago. Luego, ahí va a producir una respuesta inflamatoria debido a que produce toxinas proinflamatorias. Acá hay un dato que solamente 1 de cada 10 portadores desarrolla una úlcera en relación con la infección. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del Helicobacter pylori? Puede ser mediante la serología, detectar anticuerpos contra el Helicobacter pylori. Sin embargo, esta prueba de la serológica es la que tiene menor sensibilidad para el diagnóstico. Luego tenemos el test de la ureasa en la respiración, también con la biopsia. ¿En qué se basa este test? Se basa en la degradación de la urea, que este tipo de bacteria va a producir una enzima, la ureasa, que va a degradar la urea y va a ser detectada en la respiración o también en la biopsia por el cambio de color de un indicador. Tiene alta sensibilidad y especificidad del test de la ureasa en la respiración, llegando a 98%, y en la biopsia también un 98%. Se puede detectar también antígenos en heces, teniendo una sensibilidad y especificidad bastante alta. La histología, la sensibilidad y especificidad también es bastante alta. Veamos esta pregunta. Una de las siguientes afirmaciones es incorrecta en relación a la úlcera gastroduodenal. La infección gástrica por Helicobacter pylori subyace a la mayor parte de los casos de úlcera péptica. Aquí nos están preguntando sobre la respuesta incorrecta. Esta primera alternativa es correcta. Solo el 10 a 15% de los pacientes infectados por Helicobacter pylori manifiestan una úlcera péptica evidente, lo cual es verdadero. La D. Al principio, el Helicobacter pylori reside en el antro gástrico, pero con el tiempo migra a segmentos más proximales del estómago. Verdadero. Las úlceras duodenales malignas son extraordinariamente raras. Verdadero. Y vemos que la C es la respuesta falsa, puesto que nos hablan de que la secreción de bicarbonato está significativamente
aumentada en el bulbo duodenal de los pacientes con úlcera duodenal activa, cuando en realidad está disminuida. ¿Qué tipo de prueba tiene menor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico del Helicobacter pylori? Si recordamos las diapositivas anteriores, hemos visto que para el diagnóstico histológico las sensibilidades y especificidades llegan hasta 98%, también para el test de la ureasa, también hay que considerar para el test del aliento. El test del aliento es cuando se da de tomar al paciente urea marcada con carbono 14. Si está presente el Helicobacter pylori, va a desdoblar esta urea, originando dióxido de carbono, que va a estar marcado con carbono 14. Pasa a la sangre y luego es eliminado por los pulmones y después identificado. Si se identifica carbono 14, significa que el Helicobacter está presente. Aquí la prueba que tiene menor sensibilidad y especificidad es la prueba serológica. El Helicobacter pylori se asocia frecuentemente a úlcera péptica. ¿Cuál es el método más específico para demostrar la presencia de la bacteria? Endoscopía y biopsia, cultivo en heces, ELISA para el Helicobacter pylori, que es una prueba serológica, prueba de la cuerda encapsulada, dosaje de carbono en aliento. De aquí lejos, la mejor prueba para demostrar la presencia del Helicobacter pylori es la endoscopía más biopsia. En cuanto al cuadro clínico de la úlcera péptica, el 40% de los pacientes están asintomáticos y muchas veces el diagnóstico se hace cuando el paciente llega por una complicación de la úlcera. Aquí, como hemos mencionado, si es una úlcera gástrica, el paciente se quejará de dolor urente en epigastrio que tiene ritmo, al ritmo de 4 tiempos. Si es una úlcera duodenal, se quejará de dolor en epigastrio tipo urente postprandial semitardío. A esto se puede acompañar náuseas, vómitos e incluso pirosis. En los exámenes vienen preguntas sobre complicaciones de la úlcera péptica. ¿Cuál es la complicación más frecuente? Es una de las preguntas. Y estamos viendo aquí en esta diapositiva que la complicación más frecuente es la hemorragia digestiva alta, un 15%. ¿Cuál es la complicación más severa de la HDA, de la úlcera péptica gástrica? Es la perforación, un 6-7%. Luego, cuando veamos una pregunta de perforación gástrica, vamos a ampliar este tema. Y una complicación menos frecuente es la obstrucción pilórica, que se da de 1 a 2%. Esa es la pregunta que les decía. Es la segunda complicación más importante de la úlcera péptica que requiere tratamiento quirúrgico de urgencia. Y la respuesta es perforación. ¿Cómo se hace el diagnóstico de perforación? Se trata de un paciente que de pronto cursa con dolor intenso y una caída de la presión arterial y palidez progresiva. Es un paciente que bruscamente se queja de dolor intenso en epigastrio, hay resistencia muscular y desaparición de la matidez hepática. ¿Por qué desaparece la matidez hepática? Porque se complica con un neumoperitoneo. Debido a la perforación hay ingreso de aire a la cavidad abdominal y este va a ascender hacia la parte superior por debajo de los hemidiafragmas, interponiéndose entre el hígado y la pared costal, lo cual da lugar a una anulación, a una abolición de la matidez hepática.
Están viendo la radiografía que acompaña esta pregunta y la imagen radiolúcida debajo de los diafragmas, de los semidiafragmas, que se considera como neumoperitoneo. ¿Y cuándo se da un neumoperitoneo? Cuando hay perforación de víscera hueca. En este cuadrito podemos comparar la úlcera gástrica de la úlcera duodenal. Como hemos visto, la úlcera duodenal se da en jóvenes o mediana edad y la úlcera gástrica entre 55 y 70 años. Ya va a comprometer gente mayor. En la úlcera duodenal hay un incremento bastante significativo de las células parietales, de 10 a 20 veces. La secreción ácida basal nocturna va a estar aumentada en la úlcera duodenal. En cambio, la úlcera gástrica puede estar normal o disminuida. La secreción ácida máxima va a estar aumentada también en la úlcera duodenal. ¿Cuál de las dos úlceras se asocia con más frecuencia a la presencia del Helicobacter pylori? Es la úlcera gástrica. Veamos este algoritmo. Es un paciente con diagnóstico endoscópico de úlcera duodenal. Le hacen la prueba de la ureasa y es negativa. Le hacen la prueba del aliento con urea marcada con carbono 14 y es negativo. El tratamiento es inhibidor de bomba de protones por 4 a 6 semanas. En cambio, si se identifica la presencia del Helicobacter pylori, amerita el tratamiento. ¿Cuál es la finalidad, la ventaja de tratar, de darle tratamiento, de erradicar el Helicobacter pylori en los pacientes que tienen úlcera duodenal? La finalidad es que el tratamiento sea más efectivo, que la curación sea más rápida y que haya menos tasa de recaídas. Cuando hay varios esquemas para tratar el Helicobacter pylori, uno de ellos es OCA, es omeprazol, claritromicina y amoxicilina. MAO, metronidazol, amoxicilina, omeprazol, o puede ser cualquiera de los inhibidores de la bomba de protones. .com es claritromicina, omeprazol y metronidazol. Recuerden entonces los esquemas de tratamiento de Helicobacter ocamao.com. Si no da resultado esto, hay que subirnos a la ola. Súbete a la ola. Omeprazol, levofloxacino y amoxicilina. El tratamiento para la úlcera gástrica es de 6 a 8 semanas, poco más que para la úlcera duodenal. Si la prueba de la ureasa sale negativo y la prueba del aliento con urea marcada con carbono 14 también negativo. Si sale positivo, si se identifica el Helicobacter pylori, aquí también hay que darle tratamiento. Y las ventajas son las mismas mencionadas para la úlcera duodenal. El tratamiento es con inhibidor de bomba de protones, 4 semanas para úlcera duodenal y 8 semanas para úlcera gástrica. En el caso de antagonistas H2 o bloqueadores H2, 6 semanas para úlcera duodenal y 8 semanas para úlcera gástrica. Entre las alternativas tenemos citoprotectores antiácidos y también el tratamiento del Helicobacter pylori, la erradicación del Helicobacter pylori, y en algunos casos está indicada la cirugía. También se suele ver en la práctica clínica la asociación del inhibidor de la bomba de protones más un citoprotector, del inhibidor de la bomba de protones más un antiácido. Esto, ¿qué nos está indicando? Que hay un efecto adicional al asociar al inhibidor de la bomba de protones un antiácido
o un citoprotector. Sin embargo, a la luz de los estudios, no está demostrado un beneficio adicional al sumarle, al asociarle antiácido o citoprotector al inhibidor de la bomba de protones. Hemorragia digestiva. Tienen ahí en esta diapositiva las causas de hemorragia digestiva alta, que se puede resumir con una mnemotecnia UT letum, ulcerativas T traumáticas, lesiones vasculares y tumores. Las ulcerativas tienen ahí la úlcera, la enfermedad ulceropéptica. ¿Qué abarca la enfermedad ulceropéptica? Abarca enfermedad por reflujo gastroesofágico, úlcera gástrica o duodenal y la enfermedad de Zollinger-Ellison. Esas tres entidades conforman lo que se llama enfermedad ulceropéptica. Y luego otra causa ulcerativa es la lesión aguda de la mucosa gástrica. Otra causa ulcerativa es la úlcera de estrés. Traumática es el síndrome de Mallory-Weiss, que es producto de los pacientes que están vomitando en forma persistente, que no responden al tratamiento, que se trata de vómitos incoercibles, termina dañando la mucosa del esófago y el paciente presenta hemorragia digestiva. Lesiones vasculares pueden ser sangrado de varices esofágicas o también por gastropatía hipertensiva, o también el Watermelon stomach, o sea, el llamado estómago con apariencia de sandía, donde hay un sangrado en napa. Y los tumores que pueden ser benignos, que pueden ser malignos. Si hemos de dar características claves, datos claves para poder plantear una u otra posibilidad diagnóstica, en el caso de las enfermedades ulcerativas ya hemos dado las claves: el tipo de dolor, si tiene ritmo, traumáticas, la presentación de vómitos incoercibles, lesiones vasculares, cuando no solamente el paciente tiene estigmas de daño hepatocelular, me refiero a ictericia, telangiectasias, hipertrofia de parótidas, ginecomastia en los varones, palmas hepáticas, la contractura de Dupuytren en las manos, inversión del vello pubiano, atrofia testicular, en fin. No es suficiente, o signos de hipertensión portal como la circulación venosa, en cabeza de medusa, hemorroides, etc. Aquí, para poder plantear que la causa del sangrado digestivo es una lesión vascular, es necesario que el sangrado sea masivo. Y para poder plantear la posibilidad de neoplasia maligna de estómago, que el paciente presente baja de peso. Ya esta etiología la hemos mencionado. Pasemos a la siguiente pregunta. De salud. La causa más frecuente de hemorragia digestiva alta es, ya lo hemos mencionado, o es úlcera péptica gástrica o duodenal, y en segundo término, lesión aguda de la mucosa gástrica. Entonces buscamos la respuesta de la alternativa de úlcera péptica. Y ya hay otras causas que van a depender de características determinadas: varices, tumores, traumatismo, prolapso de mucosa gástrica. ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta? También lo mismo, aquí tenemos que buscar úlcera péptica gástrica o duodenal. Y la alternativa A, que nos dice enfermedad acidopéptica, es la alternativa correcta. Úlcera duodenal, pólipos gástricos, el síndrome de Mallory-Weiss, que es traumático, por hipertensión portal por sangrado de varices esofágicas, son causas que se presentan con menor frecuencia. La respuesta es enfermedad ácido-péptica. En adultos, la causa más común de hemorragia digestiva alta es, también son preguntas similares. Aquí vamos a buscar úlcera
péptica gástrica o denal. Y vean que nos complican la vida porque nos ponen ambas en diferentes alternativas. Aquí tengo que ver cuál voy a marcar, si es la úlcera gástrica o la úlcera duodenal. Es un enunciado que se podría considerar incompleto, porque tendría que decirnos adultos adultos de mediana edad, adultos mayores, adultos jóvenes, tendrían que especificarnos, porque si tienen entre 55 a 70 años es la úlcera gástrica, y entre 30 a 54 años, 30 a 50 años, es la úlcera duodenal. Entonces en este caso vamos a marcar, si consideramos que están hablando ya de adultos de mediana edad para arriba, úlcera gástrica. Un paciente de 60 años llega a la emergencia presentando hematemesis y melena. Entonces tiene HDA, sin antecedentes de importancia. En los antecedentes de importancia, cuando un paciente tiene HDA, ¿qué tengo que preguntarle? Tengo que preguntarle si ha tomado algún gastro lesivo, si ha tomado AINES, o si le han puesto AINES también por vía intramuscular, o si algún tóxico como el alcohol. En este caso supone que no tiene ese antecedente. Desde el punto de vista hemodinámico está estable, hay una presión que está normal, pero aquí faltan datos, puesto que cuando un paciente tiene HDA, lo primero que tengo que hacer es ver qué grado de hipovolemia tiene para poder guiar mi manejo, mi ABC. Si consideramos aquí que la presión está normal, podría ser un grado de hipovolemia 1 o un grado de hipovolemia 2. En el 1 saben, como vamos a ver después, que se pierde menos del 15%, y en el 2 entre 15 al 25% de la volemia. Aquí nos falta el dato si hay o no hay hipotensión ortostática, que es la caída de la presión sistólica mayor a 10 milímetros frente al cambio de posición de echado a sentado. No tenemos ese dato. Entonces podemos simplemente especular o que está en estadio 1 o que está en estadio 2, pero sobre todo en estadio 1. El abdomen discretamente doloroso en epigastrio. Para el diagnóstico se debe realizar en un inicio. Bueno, entonces nos ordenamos. Es un paciente casi adulto mayor que presenta HDA, tiene hematemesis y melena, pero está hemodinámicamente estable. Para la edad del paciente podemos plantear la posibilidad de una úlcera péptica gástrica. Y si hubiera tenido pérdida de peso, hay que descartar aquí la presencia de una neoplasia maligna de estómago. Si ese es mi diagnóstico por problemas y es mi diagnóstico etiológico probable, ¿qué tengo que hacer? En mi plan de trabajo tengo que pedir una endoscopía digestiva alta. ¿Cuándo pedir una tomografía abdominal? La tomografía es más bien para cuando está el diagnóstico de un CA gástrico, es para determinar el estadio del mismo. La radiografía de esófago, estómago y duodeno ya es un examen que no se realiza. Y en este caso específico no debería realizarse tampoco, puesto que al utilizar contraste van a enmascarar la visibilidad de la mucosa del estómago y va a imposibilitar al gastroenterólogo poder realizar la endoscopía luego de este examen. Ecografía abdominal no es para ver estómago. ¿Qué podemos encontrar en la endoscopía? Cuando se hace la endoscopía, vamos a ver si hay signos de actividad de sangrado. El Forres se divide en 1, 2 y 3. Forres 1 indica actividad de sangrado. Puede ser 1A, 1B. 1A es el sangrado en chorro y 1B sangrado en napa. Forres 2. Hay estigmas de sangrado.
2A es un vaso visible, 2B, presencia de un coágulo en la úlcera, y 2C, una mancha. Esta pregunta de salud. Según la clasificación de Forrest, para los signos de sangrado en hemorragia digestiva alta, la descripción de coágulo adherido corresponde, como hemos visto, a Forrest 2, o sea, estigma de sangrado, y 2A. 2B, coágulo, y 2C es mancha. Acá hay unos datos estadísticos respecto al Forrest 2A y el Forrest 2B. Forrest 2A, cuando hay vaso visible, el riesgo de resangrado es 43% y la mortalidad de 11%. Forrest 2B, coágulo adherido a la úlcera, el riesgo de sangrado es menor, 22%, y la mortalidad también es menor, 7%. Forrest 2C, el riesgo de resangrado es mucho menor, 10%, y la mortalidad es de 3%, mucho menor. Forrest 3, cuando hay una mancha pigmentada. Forrest 2C. Y Forrest 3, cuando no hay estigmas de sangrado. El riesgo de resangrado es 5% y la mortalidad 2%. En resumen, tienen ahí la clasificación de Forrest. Forrest 1A y Forrest 1B indica sangrado activo, indica actividad de sangrado. Forrest 1A, sangrado en chorro, y 1B es un sangrado en napa. Luego tenemos Forrest 2A, es el vaso visible, 2B, coágulo, y 2C, la mancha. En cambio, Forrest 3, cuando ya no hay estigmas de sangrado. Tenemos aquí en esta diapositiva cuándo se debe realizar transfusión sanguínea. Si el paciente es considerado como de alto riesgo, si la hemoglobina es menor de 10 gramos por decilitro, se debe indicar transfusión sanguínea. Pero si es de bajo riesgo, recién cuando el hematocrito o cuando la hemoglobina es menor de 8 gramos por decilitro, recién está indicado los paquetes globulares. Hay que recordar que el primer hematocrito no sirve porque está hemoconcentrado. Después que se haya hidratado, se le haya restituido volumen al paciente, se debe hacer el control del hematocrito y ese hematocrito es mucho más cercano al real. En cuanto al concentrado de plaquetas, si las plaquetas es menor de 10.000 por profilaxis, menor de 20.000, los pacientes que ya tienen riesgo de sangrado, y plaquetas menor de 50.000, si se va a realizar un procedimiento. Aquí hay que indicar por lo menos 6 unidades, recordando que cada unidad trae entre 5.000 a 10.000 unidades, 1.000 plaquetas. El plasmaflejo congelado está indicado en el caso de un TP mayor de 18 segundos o un TTP mayor de 60 segundos. El tratamiento endoscópico, que ahorita vamos a ver de qué se trata, de la administración de adrenalina, por ejemplo, está indicado cuando hay actividad de sangrado, o sea, Forrest 1, y también cuando hay estigma de sangrado, 2A y 2B. En cambio, Forrest 2C y 3 son de bajo riesgo y solo ameritan manejo médico. De aquí se desprende cuáles son los Forrest de alto riesgo. Son Forrest 1A, 1B y Forrest 2A. Aquí esto lo hemos visto. ¿Qué es lo que se puede inyectar al paciente? La adrenalina.
una solución de 1 sobre 10.000 o sobre 1 sobre 20.000. Alcohol polidoconal para producir trombosis, cianoacrilato para una trombosis química, trombina, fimbirina para una trombosis fisiológica. También se puede combinar la inyectoterapia con termocoagulación, y que se ha visto que es mucho más efectiva de cada una de estos procedimientos, de estas técnicas que se realizan independientemente. ¿Cuándo está indicada la cirugía? Está indicada si es que el tratamiento médico no da resultado. Cuando hay complicaciones, obstrucción pilórica, cuando hay perforación, o si están sospechando un CA de estómago. También una otra indicación, que es una indicación no absoluta, es cuando el paciente es RH negativo. En la cirugía de emergencia se destaca la hemorragia masiva o la perforación. Si los pacientes presentan HDA, pero de tipo varicial, el paciente tiene hipertensión portal, en este caso se necesita un vasoconstrictor, octreotide o somastostatina, y posterior al sangrado ya como profiláctico propanolol de 40 a 80 miligramos al día, más ligadura endoscópica de las varices. Aunque se ha visto que hay mayor efectividad cuando se combina las ligaduras de las varices más escleroterapia. Veamos esta otra pregunta. Es un varón de mediana edad que acude por presentar hematemesis. Hay vómitos hemáticos y además hay compromiso de la hemodinámica, porque el paciente viene por lipotimia y porque se le encuentra hipotensión. Cuando ustedes encuentran, y ustedes saben, cuando encontramos un paciente con HDA que tiene hipotensión, inmediatamente es catalogado como tener hipovolemia de grado 3. Y la hipovolemia de grado 3 es peligrosa porque está indicando que hay una pérdida entre 25 a 35% de la volemia. Y además nos indican un hematocrito de 18%. Aquí, ¿cuál es la indicación inmediata? La indicación inmediata más adecuada. Primero, si un paciente de estas características llega en inestabilidad hemodinámica, lo primero que voy a hacer reponerle volumen. Tengo que ponerle solución salina a chorro, porque si no ese paciente se va a agravar aún más. Mientras que se está solicitando ya los paquetes globulares, los paquetes de glóbulos rojos. Entonces aquí la respuesta es la B, venoclisis con solución a chorro. Luego, la transfusión sanguínea es lo que sigue. Hay que mejorar ese hematocrito para que la paciente pueda pasar a endoscopía, donde se le pueda realizar tratamiento endoscópico. Varón de 50 años, alcohólico crónico, presente hematemesis masiva y melena. Está hipotenso, taquicárdico, abdomen batarsiano, circulación colateral, debe tener ascitis. La causa más probable de sangrado estamos viendo aquí que es un paciente alcohólico y que tiene estigma de daño hepatocelular, que tiene estigmas de hipertensión portal. Entonces, es un paciente cirrótico con insuficiencia hepática más hipertensión portal y que acude por HDA. En este caso, cuando un paciente tiene estigma de daño hepatocelular, estigmas de hipertensión portal, ¿qué nos dicen los estudios comparativos? ¿Cuál es la causa más frecuente en este caso de HDA? Podríamos pensar que es sangrado de varices esofágicas, pero no. La estadística nos dice que
es también úlcera péptica. Cuando entonces uno debe plantear que la causa de la HDA es sangrado de varices esofágicas, cuando la hematemesis es masiva, como estamos viendo y como está subrayado en este enunciado, hematemesis masiva. Eso me está indicando que el sangrado es por varices esofágicas. Veamos los distractores. SIA gástrico. Para SIA gástrico necesitamos una historia de baja de peso y dolor ya en epigastrio de semanas o meses atrás. Gastritis erosiva. Aquí necesitamos el antecedente de la ingesta de gastrolesivos o el uso de gastrolesivos. El síndrome de Mallory-Weiss, el antecedente de vómitos a repetición, vómitos incorresibles. Y para úlcera gástrica también el dolor en epigastrio urente que tenga ritmo. Aquí tenemos los grados de las varices esofágicas. Grado 1, cordones que desaparecen con la insuflación. Grado 2, cordones que se aplanan parcialmente con la insuflación. Grado 3, que ocupan menos del 50% de la luz. Y grado 4, que ocupan más del 50% de la luz.